Pues hem eixit a veure què opina la gent, com li agrada viatjar, què fan i quin tipus d'experiències li agrada viure. Així que, dentro puti vuelta. La puti vuelta. Vale, tia, és molt heavy. Estem en el San i anem a gravar així la puti vuelta gràcies a Cervesa Túria, que ens ha convidat a este festival. Així que prepareu-vos. Es heavy eso, ¿eh? Sí es heavy. lo es. Allá vamos. Dentro de vuelta, de nuevo. Quin tipus de viatge prefereixes fer? Rollo, a soles, en amics, en parella... La veritat que en amics. Vale. No es que porque parella no en tinc. Si alguien... @pedroh. La verdad es que un viaje con amigos de fiesta siempre es una buenísima opción. Muchos grupos de amigos juntos o mezclados, que pasen todo tipo de cosas. Família o amigues? Sí, jo crec que en la família està molt guai perquè també és un punt d'unió, és com un repte nou de... Si tens germans. Sí, en els germans està molt guai, en els cosins, és que són cosines. Ai! Soles. A soles! En amics, Per què? o sea, perquè estic rient bé a tota hora. Amb un gent que és igual, o sea, com molt igual que tu, és que increïble, en amics. O sigui, viatges més de socialitzar, no? Perquè lo de anar de turisme o anar de viatge a la platja en plan del chilling... Me la suda. De chili no quiero nada. No vols conèixer el món. Yo quiero jujaneo. Tu quan estàs de vacances, quin tipus de turisme de viatge t'agrada fer? En plan de festival, de chill, de veure monuments... Te confesse que lo que més m'agrada és veure iglesias. M'encanta veure iglesias, catedrals. Crec que sóc la tea que més disfruta de unos buenos oros en un altar. A mi m'agrada viure el que viu la gent de on vaig. Yo también depende. Si voy, por ejemplo, con mi chica, pues sí que prefiero ir de viaje de turismo. Claro. Pero si voy de ir con los amigos, pues prefiero irme a un monte perdido de la nada y pegarme ahí la fiesta y a vivir. Yo también tengo que decir que es muy guay ir con amigos, pero cuando papá y mamá te pagan el viaje es maravilloso. La verdad que sí. Pues me gusta mucho viajar a algún lugar donde pueda conocer muchas cosas. Anar als puestos on va la gent local està molt guai, perquè també jo crec que si te'n vas de festa o un puesto en el que va la gent de festa, de turisme, és com que te perds tota la màgia. T'integres més en la cultura que estás visitant. Yo siempre que busco sitios, busco casas. Y entonces en el Airbnb siempre en la primera pongo piscina, jacuzzi y sauna. Pero luego me doy cuenta de que el presupuesto se me dispara. Perquè no el paguen els papis. Claro, y entonces quito jacuzzi, lo quito todo y pongo que esté alejado. Con que esté alejado para que el vecino no me dé por el culo y pueda hacer lo que quiera, maravilloso. Però, a banda d'això, he descobert últimament que m'agrada el turisme natural, de natura. En els amics, però en el meu cas, busquen la festa. Quan he viatjat amb els meus pares i el meu germà, hem buscat un poc i ser mix de cultura, veure monuments, conèixer llocs. Vale, ¿y alguna anécdota curiosa que te haya pasado de viaje? He dormido con los reyes de España. Coincidí con ellos en el hotel. Desenvolúpamelo. Coincidí con ellos en el hotel. Ellos estaban de viaje institucional por el 500 aniversario de La Habana y yo coincidí allí y estábamos en el mismo hotel. ¿Interaccionasteis? No, vi solamente de ellos a sus guardaespaldas con las maletas. Pues hace 3 nocheviejas nos fuimos a una casa rural y por la noche de fiesta pues había una lámpara que eran 3 cositas. Parecía un micro del boxeo, que podías así. Entonces me puse a cantar. A lo mejor estaba sonando Leiva y yo pues estaba dándolo todo. Y en eso que un amigo me dijo, me vio y no se le ocurrió otra cosa que pegarle un cabezazo. Pensaba que era aquí Cristiano Ronaldo. ¿Y qué pasa? Que se reventó la ceja. Cuando llegó la casera, nosotros todos preocupados, la noche entera no nos preocupamos a la mañana siguiente. Dijimos, hostia, a ver cómo le contamos a la casera para que no nos cobre 60 pavos de la puta lámpara. Y decidimos decirle que levantándonos de comer se había dado y había reventado la lámpara. Entonces ella, toda preocupada, muy buena, hola, si me estás viendo, te quiero. Nos dijo, ay, pero ¿estáis todos bien? No ha pasado nada, ¿no? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Y incluso ella nos dijo, es que yo creo que esta lámpara aquí no está bien puesta, o sea que nos salió redondo. Vam anar a Benissa i nosaltres fem trail. ¿Vale? Vam ir a fer una ruta, després d'estar de festa. La ruta era superfàcil, era pujar al forat de Bèrnia. Realment era molt fàcil i m'ho van perdre. I sempre recordem vale, és que tot el món està pujant al forat de Bèrnia i és superfàcil. Arriben en 5 minuts i a nosaltres ens han costat 1 hora i mitja. Què vam fer? És probable que encara
estiguereu borratxos de la nit anterior? Jo crec que no, però pot ser sí. Però estem al Sansar i la primera anècdota que ens va passar abans d'arribar, la primera cosa, agafem el cotxe, uns conos, Guàrdia Civil i jo, reviéntate los conos, que no pasa nada. Fem una volteta, fem un gir y la Guardia Civil, señorita, y ese girito, nada, multa de 100 pavos, bueno, 200, 100 pavos. Si pagues pront. Pago, en plan, de pronte, 25 per cap i nosaltres moltíssim, o sea, súper tranquiles, era com, bueno, lo que toca, ja està. Començant bé el festival, no? Però el Sansa lo valía, ja està. La putivuelta.